tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a hablar de lo que es el balance hidrofílico-lipofílico, la concentración micelar crítica y el punto de Kraft. Bueno, en general, cuando queremos seleccionar algún emulsificante, surfactante o detergente para alguna aplicación, se requiere conocer algunos parámetros básicos de la sustancia. Esos parámetros básicos de la sustancia pues van a ser estos. Bueno, tres de esos parámetros básicos de la sustancia van a ser estos tres de aquí. Entonces, en la elección de un emulsificante, surfactante o detergente para cierta aplicación, les digo, queremos conocer algunos parámetros. Queremos conocer algunos parámetros de la sustancia. Los parámetros tecnológicos más importantes en general son los valores de estos parámetros más importantes. En el caso de hablar de emulsificantes, son los valores de... Y pues estos tres puntos, el balance hidrofílico-lipofílico o HLB, la concentración micelar crítica o CMC y el punto de Kraft. Punto de Kraft. Entonces vamos a ver qué es cada uno de estos. Vamos a empezar por el balance hidrofílico-lipofílico. Ok, entonces vamos a empezar escribiendo un poquito el balance hidrofílico-lipofílico, hidrofílico-lipofílico, o también se conoce a veces como hidrofílico-hidrofóbico, constituye una guía general para el uso de surfactantes. Constituye una guía general para el uso de surfactantes basados en su hidrofilicidad, o hidrofobicidad, Es decir, está basado en qué tan hidrofílicos o hidrofóbicos son. En general, un valor de HLB de 0, un valor de HLB de 0, si el valor de HLB es 0, implica una molécula completamente hidrofóbica. Molécula completamente hidrofóbica. Y valores altos, arriba de 10, HLB mayor a 10, implica surfactantes hidrofílicos. Surfactantes hidrofílicos. Entonces, valores más altos, mayores que 10. Valores más altos de 10 para el balance hidrofílico-lipofílico implica que vamos a tener moléculas que son hidrofílicas. Un valor de HLB de 0 implica que las moléculas que tenemos son hidrofóbicas. Y bueno, entre 0 y 10 pues va a ser una mezcla de ambos, va a ser un valor intermedio entre ambos. No es ni totalmente hidrofílica, ni totalmente, no es ni totalmente hidrofóbica, ni totalmente hidrofílica la molécula.
Ok, entonces, bueno, con esta escala podemos saber si la molécula es hidrofóbica o hidrofílica y cuáles son las características de un surfactante hidrofóbico. Pues entonces tenemos que los surfactantes hidrofóbicos son buenos emulsificantes, de emulsiones agua en aceite. Es decir, tenemos gotitas de agua dispersas en aceite. Y por otro lado, los emulsificantes hidrofílicos, son más adecuados para emulsiones, aceite en agua. Es decir, tenemos gotitas de aceite dispersas en agua. Gotitas de aceite dispersas en agua. Entonces, este valor de HLB nos va a servir para escoger cierto emulsificante, ya sea si lo que queremos, si la emulsión que tenemos es agua en aceite o si es aceite en agua. Dependiendo de estas características de la emulsión que queremos formar, es el emulsificante que vamos a utilizar basados en este valor de HLB. Entonces es por eso que es importante conocer este valor de la sustancia que vamos a utilizar, del surfactante o emulsificante que vamos a utilizar, dependiendo de la emulsión que queremos formar. Y bueno, como les digo, los surfactantes hidrofóbicos son buenos emulsificantes de emulsiones agua en aceite y los surfactantes hidrofílicos son más adecuados para emulsiones aceite en agua. Ok. Entonces pasamos ahora a la concentración micelar crítica. Ok, entonces vamos a escribir lo que es la concentración micelar crítica. En la mayoría de los casos, las micelas se crean espontáneamente. Micelas se crean espontáneamente cuando la concentración del surfactante, rebasa o sobrepasa cierto valor de concentración llamado concentración micelar crítica. Es decir, si tenemos, voy a mover un poquito esto, si tenemos una concentración de surfactante menor que la concentración del punto de concentración micelar crítica, vamos a tener a las micelas disueltas, vamos a tener a las moléculas disueltas, pero no van a formar micelas. Sin embargo, si la concentración del surfactante, la concentración es igual o mayor que el punto de concentración micelar crítica,
Si superamos esta concentración de moléculas, entonces las micelas sí se van a agregar, se van a formar las micelas. Si superamos ese valor de concentración del surfactante. Si no superamos ese valor de concentración del surfactante, entonces las moléculas van a estar de forma individual. Es hasta que se supera ese valor que las moléculas se agregan y forman micelas. Ok, y esta concentración micelar crítica, este punto puede observarse con un cambio de los parámetros macroscópicos de la solución de surfactante. Todo esto se observa en un cambio de parámetros macroscópicos. Se observa en un cambio de parámetros macroscópicos. ¿Y qué cambios en los parámetros macroscópicos observamos cuando se alcanza el punto de concentración micelar crítica? Bueno, se observa que hay una estabilización de la tensión superficial, de la solución y una estabilización en la presión osmótica. También se observa un incremento en la turbidez, de la solución, y en la dispersión de la luz. Y observamos un incremento en la resonancia magnética, y observamos una reducción en la conductividad. Entonces, esos cambios en los parámetros macroscópicos de la solución son los que se observan cuando alcanzamos la concentración micelar crítica. Los cambios ocurren debido al cambio de fase repentino de las moléculas aisladas a micelas. Estos cambios ocurren debido al cambio de fase repentino de moléculas individuales a micelas. Y todos estos parámetros mencionados se pueden utilizar para determinar la concentración micelar crítica de una solución de surfactante. Se pueden utilizar para determinar la concentración micelar crítica de una solución de surfactantes. Y la concentración micelar crítica es tal vez la propiedad más estudiada de las soluciones de surfactantes. Su valor depende del largo de la parte hidrofóbica de la molécula, la estructura química de la parte hidrofóbica, la carga y el tamaño de la parte hidrofílica, y la temperatura y propiedades del solvente. Entonces, el valor del CMC, su valor depende de, todas estas que les acabo de mencionar. Largo de la cola hidrofóbica depende de la estructura química de la parte hidrofóbica,
de la cola hidrofóbica. Depende también de la carga y tamaño de la parte hidrofílica. Carga y tamaño de la parte hidrofílica. Y depende de la temperatura y naturaleza del solvente. Entonces, de esos factores depende el valor de la concentración micelar crítica. Ok, entonces, ya para terminar, vamos a pasar al punto de Kraft. Y este punto de Kraft es un tercer parámetro de interés que relaciona el comportamiento de los surfactantes con la temperatura. El punto de Kraft relaciona el comportamiento de los surfactantes, con la temperatura. Y el fenómeno de Kraft tiene que ver con el cambio repentino en la solubilidad de los surfactantes a una temperatura particular que se llama el punto de Kraft. Entonces va a haber una temperatura particular en el que hay un cambio repentino en la solubilidad de los surfactantes. Vamos a escribir esa definición de punto de Kraft. Punto de Kraft es temperatura particular en la cual hay un cambio repentino en la solubilidad, de los surfactantes. Entonces, esto es el punto de Kraft, es esa temperatura específica en la cual se va a ver ese cambio repentino en la solubilidad. A una temperatura debajo del punto de Kraft, el surfactante es mínimamente soluble en agua. Entonces, debajo del punto de Kraft, el surfactante es mínimamente soluble. Vamos a poner surfactante no soluble en agua. Tan pronto como se sobrepasa el punto de Kraft, la solubilidad incrementa de forma dramática. Bueno, no soluble en agua o no soluble o muy poco soluble. Entonces, arriba del punto de Kraft, vemos que hay un incremento dramático en la solubilidad. Incremento dramático en la solubilidad. Entonces, en cuanto se pasa esta temperatura, vemos ese incremento dramático en la solubilidad. La razón por la que esto pasa es que en los casos en que la concentración de una molécula de surfactante se acerca a la concentración micelar crítica, las moléculas en cuestión, al calentarse, cambiarán directamente de la forma no disuelta a la formación de micelas cuando se alcanza el punto de Kraft. Ok, bueno, el punto de Kraft, esto es todo lo que les quería mencionar. Yo creo que este video pues ya lo terminamos aquí. Ya hablamos del punto de Kraft, de concentración micelar crítica y de el balance hidrofílico lipofílico. En el siguiente video vamos a hablar sobre la caseína y con eso terminaríamos los temas del curso. Entonces este video pues por lo pronto lo terminamos aquí.